por hoy, Ser Andújar. José María Martos. Le damos la bienvenida a este Hoy por Hoy a través de Ser Andújar y 10 Televisión Andújar. Vamos a hablar de la Virgen de la Cabeza, vamos a hablar de la tradición de nuestra morenita y del último trabajo, del último estudio, de la última investigación llevada a cabo por Enrique Gómez Martínez. Concretamente, coronación canónica de la Virgen de la Cabeza, Andújar, las coronas de Marabini, 110 aniversario, que están viendo ustedes también el libro donde ha sido publicado por parte de la Real Academia de la Historia, Instituto de Estudios Jiennenses, en el Boletín de Estudios Jiennenses, que concretamente comprende los meses de enero a junio de 2021. Pues aquí tenemos ese trabajo, pero aquí tenemos al autor, qué mejor que él mismo para profundizar en ese nuevo estudio, esa nueva investigación, en este caso sobre las coronas de la Virgen de la Cabeza. Enrique Gómez Martínez, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Pues es momento, si le parece, de adentrarnos en lo que aparece publicado en este boletín del Instituto de Estudios Jiennenses sobre uno de sus trabajos, sobre una de sus investigaciones. Sí, esto lo hice en el año 19, el trabajo, y ha salido publicado ahora en el mes de junio-julio, ha estado publicado en el boletín del Instituto de Estudios Jiennenses, como tú bien has dicho, ¿no? Se trata de, basándome en el hallazgo en el archivo del santuario, en el archivo histórico del santuario. El archivo histórico del santuario es muy importante para nuestra devoción, porque en él se contiene una información desde al menos el siglo XVI sobre la devoción a la Virgen de la Cabeza. Entonces, allí en el archivo están guardados la documentación que me permitió hacer este trabajo, ¿no? Un trabajo pues desconocido en lo más desconocido, porque ya había un libro hecho con motivo del centenario de la coronación que hicieron Juan Rubio y Andrés Borrego en su momento, pero aquí lo más interesante es que encontramos la documentación base, la acta y todo lo que supuso el día a día en la organización y realización de la coronación canónica de la Virgen de la Cabeza de 1909. Y lo más sorprendente de todo es que nadie sabía, hasta ahora no se sabía, quién había hecho la corona de la Virgen y del Niño, porque el rostrillo no fue hecho por el joyero italiano Marabini en Madrid. Entonces, las coronas son de Héctor Marabini y Conti, un italiano afincado en Madrid, que además después haría lo último que parece ser que hizo en 1913 fue la corona de la Virgen de las Angustias, que también es una corona muy importante, ¿no? Entonces, en base a esta documentación, pues doy a conocer pues cómo fue todo el centenario, la preparación del centenario, el desarrollo del centenario y el autor de las coronas. Entonces, el trabajo pues parte de un estudio de cómo era Andújar en los años de 1909, por supuesto, pero también los años anteriores, donde empieza a celebrarse la coronación, porque en el fondo estaba preparado para 1908, pero como no había dinero, porque el problema económico es no había dinero para esa organización de esos actos y todo lo que llevaba consigo la coronación, por supuesto, hacer las coronas, ¿no? Las coronas que se hicieron por sufragio popular, con aportación de dinero y de joyas, ¿no? Aunque después habría que comprar otras joyas y tal. Bueno, eso ya el joyero lo hizo con arreglo a cómo se iba el diseño, porque hasta prácticamente el mismo 1909 las coronas no están hechas, o sea que no había dinero, se hacían dibujos, se hacían tamaño y tal, y claro, se aumentaba o bajaba el número de piedras que necesitaba, el oro que necesitaba, claro,
Eso variaba, ¿no? Y claro, el impedimento es que en 1909, por ejemplo, en los años esos del 6, 7, 8, 9, la población, los jornaleros eran el 56% de la población de Andújar, jornaleros que no tenían dinero para aportarlo para esta coronación. Después estaba también la oligarquía, que tampoco tenía dinero porque las cosechas no habían sido buenas en aquella época, ¿no? O sea, se juntaba una serie de circunstancias por lo que organizar esta conmemoración, esta celebración, costó bastante esfuerzo y sobre todo estaban muy condicionados, como todo, como cuando hagamos la celebración del 8º centenario, que estamos a muy pocos años, pues lo mismo sería primordial el dinero que se pueda recaudar, que puedan aportar las instituciones para llevar a efecto pues todos esos actos y esas efemérides, vuelvo a repetirte, esos actos significativos que queden recuerdo para siempre del próximo centenario, pues eso habrá que buscar dinero, ¿no? Y tener dinero, ¿no? En esta época pues se plantea lo mismo. En 1910 además Andújar tenía menos de 17.000 habitantes, tenía unos 16.500 aproximadamente, ¿no? Era una ciudad pues populosa, pero no era tampoco, y ya te digo, condicionada mucho por por el cantidad de jornaleros que, claro, que no tenían dinero para... Aunque después el pueblo respondió a la hora de las efemérides, a la hora de los actos que organizaran, ¿no? Y tal, ¿no? Se crearon unas comisiones organizadoras de los actos. Primero estaban organizadas antes, pero llega el año 1907, es cuando el obispo se implica, la guarda que era el obispo de entonces, porque después murió y le sucedió otro, pero en esos años es el obispo, cuando se implica el obispo directamente en la organización y va a presidir el comité organizador, es cuando prácticamente van a empezar otra vez de cero. Yo supongo que las comisiones que habían hecho algún trabajo previo las tendrían en cuenta, pero parece ser que empiezan por un lado, que son junto con la cofradía. Entonces era el representante de la cofradía en la comisión organizadora, era el que denominaban teniente de hermano mayor, porque no era hermano mayor como ahora. Entonces se denominaban teniente porque el título honorífico de hermano mayor lo ostentaba el rey de España, en ese caso Alfonso XIII, porque desde el tiempo de Isabel II se le habían ido concediendo a los reyes y reinas de España el título honorífico de hermanos mayores. Y entonces los hermanos mayores de la cofradía, que lo eran realmente en efectivo, se denominaban tenientes de hermano mayor. Entonces, con el ayuntamiento, el obispado de la cofradía y una serie de miembros de la sociedad de Andújar van a formar una comisión organizadora. Y después va a estar también la denominada Junta de Señoras, presidida por Carmen Pérez de Vargas y Pérez de Vargas, la condesa de la Quintería, que va a ser la presidenta de esa Junta de Señoras. Esta Junta de Señoras se van a encargar simplemente de recaudar dinero, oro, plata, piedras preciosas, para hacer las coronas de la Virgen. Y en el fondo iban las dos comisiones, iban cada una por su lado, la que organizaba los actos. Incluso en una ocasión que trataron de reunirse, tanto unos como otros, aquello acabó mal y ya no se volvieron a reunir más. Pero las señoras fueron capaces de juntar los dineros y negociar con el joyero Maravini la realización
la corona, ¿no? De las coronas. El rostrillo no sabemos, no hay constancia de qué pasó con el rostrillo, igual que tampoco hubo cartel del centenario. El cartel, hasta que no llegamos al séptimo centenario de la Virgen, no empieza a aparecer un cartel como lo entendemos actualmente. A partir de ahí ya, y después de la década de los 50, ya el cartel de romería será una cosa habitual hasta nuestros días, ¿no? Los actos que organizaron fueron desde un concurso de escaparates, pasando por un arco de triunfo, una corrida de toros, actos religiosos, los concursos de banda de música, fuegos artificiales, representación de una loa a la Virgen de la Cabeza, escrito por una cuña que lo representaron en el altozano, delante de la fachada de la iglesia de las Trinitarias, ese altozano donde confluyen ahora Granados, Monja y 22 de julio, incluso siquiera hasta San Francisco, ¿no? En ese altozano hicieron la representación de esa loa, teniendo a la espalda pues la puerta que está cegada de las Trinitarias, ¿no? Donde está el mirador que ellas tienen y tal, ¿no? Y también se dieron premios a la virtud, al trabajo, a la previsión, o sea que soy una persona previsora, y a la orfandad también, a quien eran huérfanos, tal. Y también se repartió pan a los pobres, se daban bonos de pan desde el ayuntamiento, que antiguamente eso era muy tradicional en las fiestas, en la feria de Andújar, en esos mismos años también se daba pan a los pobres. Eso era muy, muy tradicional. Hoy es muy chocante, pero bueno, en aquella época era habitual. Y lo más significativo de las coronas, el diseño pues no lo conocemos, en definitiva no dicen, parece ser que el diseño fue de aquí de Andújar, pero Maravini, el orfebre, lo modificó, ¿no? Y también lo adaptó al final al oro y a las joyas que tenían, ¿no? El coste fue de 37.295 pesetas, que eso es dinero para aquella época, ojo, eso es dinero para aquella época. Y Maravini rebajó casi 6.000 pesetas, justo 5.945 pesetas, que también es otra rebaja muy significativa en aquella época. Estamos hablando en pesetas del año 1909, estamos hablando, ¿no? Total, parece ser que al final todo salió, el centenario, lo comido por lo servido, y bueno, tuvimos las coronas. Esas coronas van a estar en el año 36 valoradas en 100.000 pesetas. ¿Veis? Date cuenta qué subida tienen de pronto las coronas. Y estas coronas que estaban depositadas por la cofradía en el Banco Central de aquí de Andújar, fueron incautadas por el Frente Popular por mandatos de Expósito Colomés, que era el alcalde entonces de Andújar. Fueron incautadas para llevarlas a Valencia, donde la República estaba recogiendo pues todos los enseres de valor, ¿no? Y resulta que por el acta notarial, se levanta un acta notarial aquí en Andújar, va como tasador Emilio Briones, como joyero y perito, va un notario que levanta acta de lo que se mete en una caja que se cierra con papel, se envuelve con papel y se pone una cuerda y se lacra con el sello del notario, ¿no? Bien, eso se lo lleva Expósito Colomés del Banco Central. Eso va a Valencia, se supone que va a Valencia, y en Valencia levantan otro acta de lo que allí se recibe otro notario, de lo que había hecho. Cuando se abre esa caja, no coincide el acta que levanta el notario de Valencia, no coincide para nada con el acta que se levanta en Andújar. ¿Estamos? ¿Qué pasó?
las cosas se quedaron aquí, pero ¿cómo si la caja va precintada y tal? Pues la única solución es que falsificaron el sello del notario, y el lacre del notario, el lacre del notario, y cuando sacaron aquí las joyas, se quedaron aquí, las venderían, ya no sabemos el destino de esas joyas que fue de ellas, y volvieron a meter en una caja otra serie, hasta monedas, otra corona de otra virgen, todo de mucho menos valor. Lo que sí estamos muy interesados es que el peso de la caja final fuera el mismo que el que habían hecho aquí en Andújar, claro, con las coronas de la Virgen y el niño, que eran de la Virgen de la Cabeza, que eran las famosas coronas de Maravini, que por tanto desaparecieron, ¿no? Entonces, esa es la historia en general que yo trato en este trabajo que me han publicado recientemente. ¿Y de esas coronas ya nunca más se supo? No, de eso ya nunca más se supo. Bueno, a lo mejor alguien no está viendo y sus antecesores pudieron verla o sí, tenerla o tal, ¿no? Pero las coronas se perdieron. Esas coronas de 1909. Que fue un año importante dentro de la historia de la Virgen de la Cabeza, ese 1909. Claro, porque toda devoción mariana lo que quiere ser, o devoción en general, es ser coronada canónicamente. Eso es importante, porque realza y da más categoría a esa devoción, ¿no? Entonces fue una cosa importante para Andújar, y que se hizo con muchas dificultades económicas, como he contado, y que lamentablemente en el año 36 pues esas coronas de gran valor desaparecieron, igual que desapareció la Virgen, ¿no? Aquí hemos tenido la mala suerte que la guerra civil nos ha privado de muchísimas cosas, no ya solo relacionado con la Virgen de la Cabeza, sino en general del patrimonio histórico artístico de Andújar. Y hay que decir que fue también ese año cuando era nombrada patrona de Andújar. Sí, claro, fue nombrada patrona de Andújar, también la Virgen de la Cabeza. También después ya hasta, mira, en el centenario insistieron mucho en que la declararan patrona de la diócesis, pero hasta el año 60 la famosa recoronación de desagravio que se monta entonces es cuando Juan XXIII la declara patrona de la diócesis, pero hasta entonces no. Pero en el centenario se hicieron mucho hincapié en esa declaración y no lo consiguieron, no sé por qué el Papa de aquella época no estaría por la labor. ¿Cuesta entender cómo era pues todo esto al comienzo del siglo XX? Hombre, pues era todo muy distinto a como hoy, tanto en rituales como en todo, como en forma de celebrar. Hombre, nosotros no es que nos hayamos alejado mucho de la antigua celebración de la romería y de todo, ¿no? Son otros tiempos. Empezando el santuario estaba en un paraje totalmente desértico. No había árboles, no había arboleda. Eso es mucho. Ese paisaje que ahora vamos al santuario y que nos parece muy bonito, eso no lo había antes. Fueron repoblaciones posteriores, ¿no? Lo que yo te digo es una cosa, que el santuario no tenía que estar mal como edificio, porque piensa que el santuario es un edificio del siglo XVI que sustituye a una ermita medieval, porque probablemente a finales del 13 o principios del 14 ya estaba el santuario. Entonces, al 16 es que es el boom de la devoción, es cuando suben las cofradías y tal. Ahí hacen mucha reforma. La cofradía invierte ahí mucho, viene con la ayuda del obispado, con la dirección del obispado, viene Vandelvira, el gran arquitecto que intervino también en la catedral de Jaén, y lo hace porque en el fondo Regiones Devastadas respetó la traza que había desde el siglo XVI del arquitecto Vandelvira, ¿no? O sea que cuando vemos el santuario, no es el santuario del 16, un santuario reformado por Regiones Devastadas en los años 40, pero sí lo que es la traza, ahí sí es de Vandelvira, lo que estamos viendo, ¿no? Entonces ese santuario, que ya estarían
que ya estarían alguien en los años 20, en los años que estamos hablando, que ya alguien habría metido antes allí la mano de forma inadecuada. Hubo una propuesta de declararlo monumento nacional, cosa que debió de quedar parado, porque nadie ha sabido más. Yo he intentado seguir la pista, a ver si de aquel acuerdo, aquella decisión que hay de declararlo, y era sobre todo por protección del propio santuario, que es lo que, cuando un sitio, por ejemplo, conjunto monumental, lo que se trata es preservar, claro, de que allí no se haga lo que cada uno quiere, ¿no? Y probablemente es que ya el propio camarín ya estaba haciendo la gente lo que no debía, o se había hecho lo que no debía. Entonces, con la idea de preservar el santuario, se quería que se declarara monumento, ¿no? Probablemente esto después vendría también la guerra, y a lo mejor eso frenó también esa posibilidad, ¿no? Pero si ya querían declararlo un monumento, es porque el santuario tendría una importancia significativa, ¿no? Y una calidad en su diseño, en su ornamentación, etcétera, ¿no? Y para preservar eso, porque el santuario después tiene también transformaciones en el siglo XVIII, ¿no? Pues para preservar eso, lo mejor declararlo un monumento, ¿no? Igual que la romería, para preservar muchas romerías se declaró bien de interés cultural con carácter etnológico. La romería, un bien, bueno, donde incluye cosas, ella es inmaterial, pero hay cosas materiales que preserva esa declaración, ¿no? Eso es importante, ¿no? Eso es importante, que la romería esté declarada, ese bien de interés cultural con carácter etnológico, es importante para nosotros, ¿no? Que es un paso para que alguna vez, si las circunstancias lo dan y tal, pues pudiera intentarse declarar la romería Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Que sería muy importante para nosotros, porque pues, declarar Patrimonio de la Humanidad, eso lo transforma todo. Observa Úbeda y Baeza, las ciudades que eran como eran en cuanto al turismo, en cuanto a los alojamientos turísticos, y vete ahora a esas ciudades y ves cómo se han transformado totalmente, ¿no? Y eso es importante. Entonces, lo que sí, hombre, yo creo que no se valora a lo mejor mucho, no se valora mucho, y yo creo que incluso debería de estar inscrito en el propio santuario, haber unos letreros y algo que indicara que la romería es bien de interés cultural, ¿no? Que eso sería importante para que el que viene, no es lo mismo venir a una romería más que a una romería que ya tiene un reconocimiento público por parte de la Junta de Andalucía y un nivel de protección, porque esas declaraciones lo que viene a proteger varios elementos la propia romería, de su entorno, del santuario, de las andas también de la Virgen, el archivo, que es tan importante que empecé hablándote, viene a proteger todo eso, ¿no? Entonces, eso es importante que lo sepamos, igual que no es lo mismo cuando vas a una ciudad Patrimonio de la Humanidad a visitarla, que cuando visitas a otra, por mucha importancia arquitectónica que pueda tener, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que, en vez de decir que somos la romería más antigua de España, que eso es eso no es cierto. No es cierto. ¿No? ¿Cuál es la más antigua? No, eso no se sabe. Yo sé algunas que sí lo son. ¿Más antiguas que las de Andújar? Claro, pero sea de sentido común. Sí. Mira, aunque no supiéramos nada más que por cultura, sabiendo que la Reconquista viene del norte al sur y que los cristianos del norte están celebrando durante siglos, hasta el siglo XIII, que llegan aquí, ¿no? Que llegan a 1225, llegan a la entrega de Andújar por los árabes al rey Fernando III, nada más que por eso
o es que aquí nadie celebra ninguna romería, no hay apariciones de vírgenes, no hay nada, desde la invasión árabe del 711 hasta 1225 o 1227, nadie le reza a María, a nadie se le apareció María, nadie ha hecho una romería, solo los de Andújar, que éramos los más guapos y los más listos, no. ¿Me entiendes? Porque, hombre, sí. Es que a veces cuando se dicen estas cosas y los demás se ríen, porque, por ejemplo, hay virgen como la Virgen de la Estrella en Zamora, allí lo saben, tienen una fecha de comienzo. Porque si nosotros tuviéramos una fecha de comienzo verdadera o falsa de la romería, pues podríamos jugar con esa fecha, claro, y decir, vale, tenemos una fecha, pero ellos sí tienen la fecha, claro, ellos son conquistados por las tropas cristianas mucho antes que nosotros, porque vienen de norte a sur, no sí, se nos olvide eso nunca, ¿no? Entonces, después está lo de la caballada de Atienza en Guadalajara, ahí la devoción también es más antigua que incluso que la de Zamora, por tanto hay devociones más antiguas que la nuestra. A mí particularmente no me gusta ni ser el más de nada, porque eso siempre es un poco pretencioso, ¿me entiendes? Ni yo soy el mejor historiador, ni el que más sabe de la Virgen, ni el que no sabe. No, yo soy uno que sabe algo de la devoción a la Virgen de la Cabeza, nada más, ¿no? Entonces, no podemos calificar de más algo que en el fondo no sabemos. No sabemos para nada, porque todas las fechas que se nos han dado, desde que el pastor era de Colomera, porque al principio el pastor era un pastor, no era de Colomera. Vale. Después, el nombre del pastor no apareció hasta el siglo XVIII, que se lo pone alguien, porque el pastor, si era de Colomera, tenía que haberse llamado Juan Pepe Antonio Enrique de Colomera, que era como se utilizaban entonces los apellidos, que era del lugar de procedencia, sí, no Juan Alonso de Rivas. Por eso dicen que Rivas puede ser un lugar de un pueblo de León, ¿me entiendes? Porque si es de arriba, ¿me entiendes? Entonces, lo del nombre del pastor se lo ponen ahí. La fecha de la aparición no la encontramos hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XX no se empieza a celebrar nada. El año 18 es cuando conmemoran la aparición con una misa en Santa María. Lo de ir al santuario estaba todavía lejos como fecha para... Lo que después se va a transformar con la década de los 50 y tal, hasta llegar a la actualidad, ¿no? Entonces, todas esas cosas están en el aire, documentadas, no están documentadas fehacientemente con un rigor científico. Lo creemos pues como fieles, como creyentes, como quieras tú llamarnos, vamos a creer todo eso, pero todo eso forma parte de la leyenda y de que había unas lagunas que alguien va rellenando y ya está, ¿no? Sí. Entonces no es, a mí no me gusta que una devoción que tiene tanta historia fidedigna, que hay escritores desde Cervantes, Lope de Vega y los demás de toda esa época han escrito sobre la Virgen de la Cabeza, que tenemos obras de arte sobre ella, pongamos en el currículum algo que no podemos demostrar, algo que si yo digo que el nivel de inglés mío es alto y resulta que ahora tú hablamos en inglés, tú que hablas inglés y demuestra que yo no sé inglés de ningún tipo, ni alto, ni bajo, ni medio, ni nada, pues tú dirás, pues el resto de tu currículum será lo mismo de mentira que tu nivel de inglés. Entonces, yo creo que tenemos muchas más cosas por las que luchar, destacar, el que hemos perdurado lo de las mujeres, el que la mujer vaya
en Jamuga al santuario, que era la forma de viajar entonces de las mujeres, que ha perdurado y ha llegado a mantenerse una romería de una gran concentración de banderas de gran tamaño. Vayamos distinguiendo, valorando esas cosas, pero no busquemos que somos la más antigua. ¿Comprendes? Sí, yo, ¿por qué? Por eso del currículum que yo te digo. Estamos hablando con Enrique Gómez Martínez, historiador, cronista de la ciudad de Andújar, miembro de la Real Academia de la Historia, componente del Instituto de Estudios Jiennenses, sobre su última publicación, sobre el último trabajo, sobre su última investigación, Coronación canónica de la Virgen de la Cabeza, Andújar, las coronas de Maravini, 110 aniversario. Pero se me hace obligado preguntarle, estamos ya en otoño 2021, yo me imagino que no cesan los proyectos, los estudios y las investigaciones que esté llevando a cabo, ¿no?, en esta fecha. Sí, mira, se va a celebrar ahora, se conmemora a partir del 15 de octubre, fue concretamente la misa inaugural de la ermita de la Virgen de la Cabeza. Bueno, cumplimos 100 años. Y entonces vamos a organizar un ciclo de conferencias y otra serie de actos, coordinados en parte por Juan Vicente Córcoles, que es el que plantea esto, y el ciclo de conferencias organizado por el Instituto de Estudios Jiennenses, ¿no? Vamos a celebrar. Entonces yo estoy preparando pues cómo era la cofradía y cómo la cofradía en los años 20 de este siglo pasado, ¿no? Y eso es lo que yo estoy trabajando para las conferencias que vamos a tener. Pues intervendrá Luis Pedro Pérez, intervendrá Juan Vicente Córcoles, Rafael Casuso, el padre Alaminos, el padre Luis Miguel Alaminos, hablando de los trinitarios y Andújar y la Virgen de la Cabeza, y intervendré yo, ¿no? Va a ser todos los jueves a partir de finales de la segunda quincena de octubre, entre octubre y noviembre, ¿no? Y en eso es lo que yo estoy ahora mismo pues trabajando pues para dar a conocer cómo fue ese centenario, y bueno, todos los actos, o sea, todo lo que la cofradía, cómo era la cofradía y qué papel tenía la cofradía en aquellos años 20, en aquellos años en que se hace del 18 al 21, se hace esta ermita, que le llamamos ermita o capilla de la Virgen de la Cabeza, que la costeó la condesa de Gracia Real, y que bueno, que vino a sustituir a otra que tenía la cofradía, que tenía la otra ermita, y también tenía un hospital que ya en esta época por supuesto ya había dejado de utilizarse, ¿no? Y parece ser que el motivo de que la condesa construya ahí es porque estaba en ruina la ermita. No sabemos qué circunstancias habían llevado cuando la ermita jugó un papel no solo para el culto y para las procesiones que se hacían en mayo, a la procesión que ahora se sigue haciendo a la Virgen de la Cabeza, sino también como hospital y como lugar de reunión de la cofradía, ¿no? Cuando se hacen los traspasos de hermanos mayores, por ejemplo en el siglo XVIII, se hace inventario de la casa de la cofradía en el santuario y de la ermita de aquí de Andújar, ¿no? Pues, para que supieran cuando se hacían los cambios lo que recibía el nuevo hermano mayor, ¿no? Entonces no sé exactamente, no tengo claro, nada más que la única información que yo he encontrado es que estaba en ruina, y entonces esta señora la costeó eso. Todo lo demás, tanto Casuso como Juan Vicente y tal, pues dando visión de cómo era la ermita, cómo se construye, cómo todo eso, ¿no? Y yo trataré la historia con relación a la cofradía en esos momentos. ¿Qué importancia tiene también para la devoción hacia la Virgen de la Cabeza esa ermita? Bueno, para nosotros en la ciudad es importante, porque ahí es la imagen que se venera como, digamos, vicaria
de la del santuario, ¿no? Que al fin y al cabo es la que se considera como primitiva, aunque claro, la primitiva desapareció, ¿no? Pero bueno, la que se sustituyó después por parte de Navas Parejo, que es el autor de esto en los años 40, pues se sustituyó. Entonces ahí tenemos a una Virgen donde, bueno, aquí le damos culto al tenerla más cerca, ¿no? Y claro, tiene su importancia, ¿no? Y además en el centro de la ciudad, y también pues ya se ha convertido en referente de muchos actos religiosos, ¿no? Están administradas por los trinitarios, y bueno, pues yo creo que es un referente en Andújar para todo el que hablemos de la devoción a la Virgen de la Cabeza, ¿no? Pero tuvo que ser complejo cuando se construyó, cuando ahora se cumple ese centenario, pues por la situación de la ciudad y por el estilo de vida que había 100 años atrás. Ahí lo pagó una señora. Como ella lo pagó, pues lo pagó ella. Pues bien pagado está. Bien pagado. ¿Entiendes? Entonces, es que aquí en aquella época la gente que tenía dinero era la que se tenía que echar para adelante en todas estas cosas. Ya. Si no, no se hacía, ¿eh? Y la cofradía no podría haber hecho eso jamás, porque, hombre, el santuario tardó siglos en hacerlo, pero eran otros tiempos y otras circunstancias, ¿no? También con muy pocos cofrades, porque ahora que nos quejamos que si tenemos 3.000 cofrades aproximadamente y cosas de esas, entonces en aquella época podían ser 200. ¿Me entiendes? También había menos volumen de población, pero tú piensas que las cofradías no eran como ahora. Ahora tú te apuntas a la cofradía y bien, bueno, pues ya está, pagas tu cuota todos los años, pues ahí está. Cofrade de la Virgen de la Cabeza. Fenómeno. Entonces no. Entonces la gente estaba en las cofradías para que en los momentos de enfermedad y en muerte los cofrades, la cofradía esa, le ayudara y le prestara una serie de momentos de apoyo en caso de enfermedad y un momento. Entonces los cofrades no eran cofrades de cuotas, además los echaban de la cofradía como no cumplieran la obligación de asistir a los entierros de todo. Piensa que hasta tenían la obligación en la víspera de la romería de ir a desenterrar cadáveres de la gente que hubiese muerto en el entorno del santuario para enterrarlos en lugar sagrado, ¿no? En el interior de un templo y tal. O sea, piensa que en el siglo XVIII la cofradía iba pidiendo dinero por las calles, salía para atender a los presos de la cárcel, que iban con un estandarte que eran en el extremo, llevaban unos grilletes, unos grillos, como le llamaban, que eran lo que ahora le llamamos unas esposas, ¿no? Porque era el símbolo que la gente entendía. En aquella época no había letreros como ahora, pone 10 Andújar y todo el mundo lo lee y sabe lo que es eso, no. En aquella época eran símbolos, y los símbolos de la cofradía, cuando salía pidiendo para cubrir las necesidades de los presos de la cárcel, que entonces si no le daban comida no comía, si no le daban ropa no se vestían. ¿Entiendes? Entonces la cárcel real, la cárcel de aquí de Andújar, pues la cofradía eso. Y claro, eso tenían que ir los cofrades, ahí se tenían que comprometer, no decían, no, que vaya otro, no, te toca a ti. Y si no, te va. Los estatutos eran complicados, los estatutos en aquella época se pasaban de padre a hijo y cosas de esas, ¿no? Era otro mundo, era un mundo muy distinto a lo que ahora podemos entender lo que es una cofradía, ¿no? Y ya que estamos hablando de cofradía, y ya que estamos en estas fechas, el pasado martes 21 de septiembre finalizaba el plazo de presentación de candidaturas a la presidencia de la Real Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza. 6 de noviembre son las elecciones, y yo, como tengo aquí el honor de contar con el cofrade número 1, ya hemos contado muchas veces el motivo, pero lógicamente para nosotros es un honor, pues ¿cómo ve usted las perspectivas? Hombre, está bien que tengamos unas elecciones, primero, todo está bien que hagamos, tocaban, y pues normal, un proceso democrático en toda cofradía, que es bueno que tengamos, y bueno que haya 2 candidaturas, obviamente, ¿no? Que creo que, bueno, pues que los cofrades podamos decidir y elegir entre una y otra, para que rijan los designios de la cofradía en los próximos 3 años, ¿no? Y yo creo que
que es importante que haya eso, y bueno, a 1 de noviembre serán las elecciones por voto secreto de los cofrades, con un horario que suele ser a lo mejor de 4 de la tarde a 9 de la noche. Yo no recuerdo ahora si ya está fijado el horario, está todo diseñado perfectamente por la Junta de Gobierno que preside Vázquez. Y bueno, pues nada, esperar que llegue el momento y que entre todos pues elijamos lo que sea mejor para nuestra cofradía, ¿no? Por supuesto que sí. Por cierto que también, y ahora me viene a la memoria, lo decía usted, va a dar una conferencia en la comarca acerca también de la Virgen de la Cabeza, ¿no? Sí, porque hay una actividad cultural, por lo visto un octubre cultural que celebran aquí muy cercano a nosotros, que es Cazalilla, y me han llamado para que hable y bueno, lo que voy a hablarles es de la Virgen de la Cabeza y Cazalilla. Cazalilla es una de las cofradías antiguas existentes ya al menos desde el siglo XVII, del XVII, ¿no? Y bueno, que ha llegado y que fue una de las que fueron suspendidas después en el siglo XVIII, porque estaban en el siglo XVIII, existía cuando Carlos III suspende las cofradías durante un periodo aproximadamente de 10 años, no así la romería. Exacto, eso, el suspender las cofradías no era suspender la romería. Hoy día podíamos asociarlo, ¿no? Pero bueno, en aquel siglo XVIII no, la romería era una cosa de carácter popular y la gente siguió yendo a la romería, y entonces estaban los sacerdotes diocesanos, que los pondría la propia cofradía, y se celebraba la romería, toda la gente iba. Tanto es así que como el ayuntamiento mandaba, por orden del corregidor, mandaban una serie de alarmaderos, que es como se llamaban entonces, y otra serie de capitulares para imponer orden. Allí se alquilaba una casa para cárcel, etcétera, etcétera, ¿no? Tanto así que empezaron a dejar de ir, pues claro, en principio estaban suspendidas las cofradías y no debería de haber romería, pero debido a que aquello tomó tanto auge y se siguió celebrando la romería, el propio corregidor, representante de la autoridad real, que era el que había prohibido esta asistencia de estas cofradías, es el primero que le dice al ayuntamiento de que tienen que ir, que le den dinero y hombres para ir a poner orden en el santuario, ¿no? Como ves, la romería se siguió celebrando por ese carácter popular que siempre ha tenido tan grande, ¿no? Pues muchísimas gracias, Enrique Gómez Martínez, por haber estado aquí en nuestros estudios en SER Andújar y 10 Televisión Andújar. Estaremos, cómo no, pues expectantes también en estos meses en esa conferencia sobre la capilla de la ermita de la Cabeza, de la ermita de la Virgen de la Cabeza en la calle Ollerías. Estaremos atentos también pues a ese proceso electoral que culminará el 6 de noviembre y estaremos pendientes de esa conferencia que dará usted en Cazalilla y cuantos temas estén relacionados, como no, pues con ese trabajo de investigación que continuamente lleva usted. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por habernos permitido entrar en sus hogares y acercarles un poquito más de la historia de la Virgen de la Cabeza. En este caso, a través de esa publicación en el boletín del Instituto de Estudios Jiennenses, Coronación Canónica de la Virgen de la Cabeza, Andújar, las Coronas de Maravini, 110 aniversario. Muchas gracias y pasen un feliz día. Gracias, Enrique. Gracias a ti. Hoy por hoy, SER Andújar.